a ponerle aquí que se grabe en la computadora. Muy bien, bienvenidos. Es un gusto estar aquí con ustedes. La verdad estoy muy contento, mucho, pero muy contento, muy feliz, muy agradecido con todos los panelistas que hoy nos hacen el honor de acompañarnos y de visitarnos. Muy agradecido con todas las personas que se están conectando por Facebook Live y también por aquí por el Zoom. El día de hoy vamos a platicar con tres panelistas de lujo, la verdad de lujo, acerca de cómo ven ellos la relación entre México y Alemania o Alemania y México, pero no la relación política ni nada de eso, sino la relación comercial, la relación de educación, la relación como sociedad. Tenemos panelistas impresionantes. Entonces, voy a comenzar dándole las gracias a los tres panelistas, a Laura Sogliani. Tengo que darle las gracias también, evidentemente, a Rubén Manuel Briceño y también a Thomas Michael Hogg. Tengo el honor, el privilegio de conocer a los tres y la verdad, los tres son extraordinarios. Voy a comenzar presentando a Laura y le daré la palabra y vamos a platicar un poquito sobre educación. Laura Sogliani es de origen italo-holandés. Y ya me corrigieron que es de los Países Bajos, así se le llama al país de Holanda, que nosotros le decimos Holanda, pero realmente es los Países Bajos. Y Laura, bueno, pues evidentemente nació por allá, en Europa, en los Países Bajos, allá estudió su carrera, su maestría, pero tiene viviendo acá en México ya va para 8 años, ya está por acá viviendo un rato con nosotros. Y Laura es la directora asociada de una gran institución académica de Alemania que se llama GISMA, es la Graduate International Students on Master Administration, y también por aquí por el Zoom. Y Laura nos va a hablar un poco, Laura nos va a hacer el honor de platicarnos un poco de cómo ve la relación en cuanto a cuestión educativa, en cuanto a educación entre Alemania y México. Laura ha tenido la oportunidad de trabajar en muchos lugares, estuvo ya también en otras instituciones educativas y ha podido de alguna manera pues de alguna manera comparar. Y bueno, ya viviendo aquí en México 8 años, aquí y recorriendo América Latina, pues ya nos podría platicar un poco. Laura, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerte aquí. De verdad me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Déjame aquí compartir la pantalla. Aquí estás tú ya y yo pondré... Ok, muchísimas gracias, Rodolfo. Primero, quiero de verdad agradecerte a ti, agradecer a Carmen, que también está aquí. Yo creo que la vi por ahí presente. Y creo, a ver, ya estás. Perdóname, Laura, discúlpame, yo cometí el error. Adelante, Laura. No te preocupes. Y quería como también agradecer a Carmen, que creo que, bueno, por ahí la vi ahorita, que también está aquí presente, y agradecer a la oficina, ¿no?, que ha trabajado, bueno, de acá ha hecho un labor tan grande este año junto con GISMA, junto con Arden. Y de verdad, muchas gracias por el espacio el día de hoy. Estoy muy emocionada de también platicar con personas tan interesantes, ¿no? Sobre varios temas relacionados a Alemania, ¿no? Entonces, de lo que quisiera platicar el día de hoy, y como bien, bueno, como bien dijiste, y es algo como bastante interesante. Bueno, yo sí soy, bueno, italiana, crecí en Holanda, yo estudié de hecho en Holanda. Es un sistema, Holanda y la Alemania obviamente son vecinos, ¿no? El sistema educativo es parecido, no es lo mismo, ¿no? Pero pues yo
bueno, estudié en Holanda, hice mi último año de la segunda carrera, lo hice, bueno, hice un intercambio, ¿no? Vine aquí a México. Y aquí terminé la carrera. Entonces tuve, como bien dijiste, la oportunidad de ver, digamos, grandes diferencias en formas de aprendizaje, ¿no? En formas de, por ejemplo, como estudiantes, las grandes diferencias que hay de cómo estudiantes se preparan antes de la universidad, ¿no? En países como Alemania, ¿no? Donde, por ejemplo, estudiantes ya desde la secundaria, ¿no? Se preparan para cierto tipo de educación superior, ¿no? Porque en Alemania, yo siempre digo, podemos dividir la educación superior en tres grandes grupos, ¿no? Obviamente, pues igual hay un poquito más, pero bueno, yo siempre los divido en tres grandes grupos, que unos son las universidades públicas, ¿no? Que son las universidades un poquito más tradicionales, bueno, donde, digamos, la forma de enseñanza es un poquito más la tradicional, ¿no? Después hay el grupo de universidades especializadas, no son técnicas, son universidades especializadas que se llaman Fachhochschules, y esas Fachhochschules muchas veces incluso tienen el concepto de Universities de Applied Sciences. Entonces, ¿qué son Universities de Applied Sciences? Son universidades que, bueno, dice el nombre, dice ciencias aplicadas, pero así no son ciencias aplicadas y literal traducidas al español, pero son universidades que muchas veces en vez, bueno, o a comparación de universidades públicas, ¿no? Se enfocan en que los estudiantes salen con algún soft skills, ¿no? Y muchas veces este tipo de universidades lo hacen a través de prácticas profesionales, por ejemplo, incluyen prácticas profesionales dentro del currículum académico del bachelor, ¿no? O del máster. Y tenemos igual un tercer grupo grande de universidades que son ahí sí, las universidades técnicas, ¿no? O universidades donde luego estudiantes aplican, que quieren aplicar para programas, por ejemplo, o bueno, que quieren estudiar, no sé, por ejemplo, música o algo relacionado a, no sé, diseño gráfico, ¿no? Donde en sí básicamente no siempre es necesario obtener un título académico terminando, ¿no? Entonces, también, y es algo que es muy parecido, de hecho, a Holanda también, digamos, que los estudiantes en Alemania, en Europa, no, muchas veces ya desde la secundaria van preparados hacia qué tipo de universidad va el estudiante, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a una universidad tradicional, ¿no? Entonces se tiene que seguir cierto camino. Si vamos a una Fachhochschule, ¿no? Entonces se sigue un segundo camino. Y si vamos a una universidad técnica, por ejemplo, entonces incluso el periodo de que aquí sería, por ejemplo, primaria o secundaria, incluso es menos, ¿no? Igual es incluso un año menos que los demás estudiantes. Entonces, cuando yo llegué aquí a México, hice mi último año en la UDG, de hecho la hice en la UDG de Guadalajara. Incluso ahí se veía también reflejado, digamos, la diferencia en cuanto a la carga, académica, ¿no? Una cosa que es muy típica de estudiar en Europa, ¿no? Y si nosotros de aquí de Latinoamérica luego queremos ingresar a universidades en Europa, ¿no? Por ejemplo, en donde sea, ¿no? UK, Holanda, España, en Alemania, muchas veces tenemos que hacer un foundation year. No, yo nunca luego entendía ese concepto hasta que llegué aquí y vi la diferencia de la carga académica universitaria, ¿no? Entonces, básicamente, yo me acuerdo muy bien que lo que yo tenía que hacer, digamos, en una semana
aquí en la UDG, ¿no? Lo hacía en un día en Holanda. Entonces, eso es algo igual muy típico por los que no están familiarizados con el concepto de la educación superior, ¿no? Educación superior en Alemania, por lo general, bachelor son 3 años, maestrías, pues depende, ¿no? Pueden ser de 1 año, año y medio, pueden ser de 2 años. Como aquí en Latinoamérica en general, México, Colombia, bueno, donde sea, ¿no? En la preparatoria hacemos, digamos, 1 año menos, hay este gap académico, y es donde, por ejemplo, nosotros como instituciones como GISMA, instituciones como Arden, preparamos a los estudiantes, ¿no? En cuanto igual a los que les falta algo de idioma, ¿no? Para ingresar, para que lleguen a cierto nivel de idioma y los preparamos incluso, ¿no? Para ingresar a estos años propedéuticos, ¿no? Que son muy, muy típicos para poder hacer un programa de educación superior. Bueno, dicho eso, la educación superior en Alemania, bueno, es una de las mejores que yo conozco. Bueno, tiene obviamente a comparación de Latinoamérica, en Europa hay, digamos, una cultura y una historia, ¿no? Académica que va un poquito más atrás, pero bueno, por obvias razones, ¿no? Que, bueno, el continente es un poquito más viejo que América, pero hablando de Alemania, Alemania es un país que tiene una red de más de 400 universidades. Hoy en día debe haber como unas 480 universidades, ¿no? Divididas en alrededor, más o menos en 180 ciudades. Y de hecho, de esas 400 y tantas universidades, ¿no? Mínimo unas... bueno, este año unas 6 estaban dentro del top 100 de universidades, de mejores universidades a nivel mundial. Y estoy hablando de un top con universidades como Cambridge, Oxford, Yale, Harvard, o sea, Ivy League universidades. Entonces, ¿qué significa eso? Que la calidad académica en Alemania es muy, muy buena. Y tomando en cuenta que incluso la mejor calificada, la TUM, por ejemplo, ¿no? La Universidad Tecnológica de München, estuvo creo que este año estuvo, bueno, no sé si, no me acuerdo si era el año pasado, este año estaba en el lugar 35, que estaba compitiendo con un Harvard, ¿no? Que es una universidad privada que cuesta 40, bueno, yo creo que ya más de $40,000 al año, ¿no? Entonces, calidad académica, hay universidades públicas que incluso ni siquiera tienen costo para estudiantes internacionales, y hay oportunidades de trabajo para estos mismos estudiantes, ¿no? Entonces, yo le veo un gran boom ahorita a Alemania, ¿no? Incluso porque está buscando jóvenes, ¿no? Está buscando jóvenes que quieren irse para allá, que quieren, que se quieren titular, ¿no? Y que se quieren quedar, apoyar, ¿no? A la economía que ha sido desde muchos años y ha sobrevivido varias guerras mundiales, que ha sido la mejor de Europa e incluso casi una de las mejores a nivel mundial. No sé en cuánto tiempo, cómo vamos, sí, sí, porque no sé Y no vamos, tenemos... vamos bien. Yo creo Ajá, que has hecho un excelente recuento. Si quieres, Laura, déjame aprovechar para darle la bienvenida a todos los que están llegando y ok, comentarles lo siguiente. Miren, Alemania es un gran destino, es un país gigantesco, enorme. Apenas el día de ayer, si no es que hoy, por el cambio de claro. tiempo, estamos conmemorando 31 años de que se derrumbó el muro de Berlín, y hay toda una historia acerca del muro de Berlín, que dividió al país. Realmente más que el muro, se unificó Alemania. Alemania es un país del que debemos aprender. Y Laura nos está diciendo cosas muy interesantes en cuanto a la educación. Alemania le ha apostado a la educación y le ha apostado con muchas ganas. No hay tecnología en el mundo que no sea por una parte alemana. Hablemos, por ejemplo, de automóviles, o hablemos, por ejemplo, de medicina, o hablemos de, por ejemplo, equipos médicos. Alemania es un país muy impresionante y hoy por hoy hay muchas oportunidades. Y eso Laura lo conoce mucho, pero muy bien. Muchas gracias, Laura. Y bueno, igual para hacer una paréntesis rápida, igual
México, igual México, Alemania, igual el simple hecho de que durante la pandemia, ¿no? Igual, ¿qué hizo Alemania, ¿no? Para igual mantener la economía, ¿no? Ongoing. Pero bueno, eso es específico en cuanto a estudiantes, ¿no? Estudiantes internacionales que viven en Alemania, todos tienen oportunidad de trabajar, que obviamente con esto de la pandemia, pues se fue... pues se acabó por unos meses, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Alemania? Por ejemplo, Alemania sacó fondos para dar, digamos, no sé si como becas o, digamos, apoyo a estos estudiantes. Incluso sacó fondos para dar apoyos para el alojamiento, ¿no? De estudiantes nacionales, internacionales. Sacó fondos para gente que tenía... digamos, trabajos no tan comunes, ¿no? Como, no sé, cantantes o músicos y algo así. Y eso es algo que siempre ha hecho Alemania y para poder mantener, digamos, la economía como está, ¿no? Al día de hoy, que creo que aquí en México, bueno, como hemos visto en los últimos meses, ha ido un poquito diferente, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Excelente. Y aquí tenemos a Laura. Laura va a estar aquí con nosotros. Vamos a ir como un panel hablando poco a poco y ahora vamos a cederle la palabra a Thomas Michael Hogg. Thomas es una persona que llegó a México hace unos años a hacer su maestría, llegó aquí a la ciudad de Monterrey y hizo su maestría aquí, tuvo que de alguna manera adaptarse, él al revés de Alemania, de haber estudiado en Alemania, llega aquí a México a hacer su maestría, se enamora del país, se enamora de su gente, se enamora de las oportunidades, funda aquí su propia empresa. Y yo he visto que Thomas es una persona realmente muy activa, acaba de terminar un libro, está por generar cosas bien interesantes. Yo quiero que Thomas nos hable un poquito de su parte personal, de lo que hizo por llegar aquí, por qué decidió venir aquí a México, por qué estudiar aquí en México, qué ha aprendido, que nos hable un poco de su libro y que nos hable un poco de los aspectos de la economía. Thomas vive en Monterrey, es una persona experta en todo lo que es productividad, desarrollo de empresas, y te doy las gracias, muchas gracias, Thomas, por estar con nosotros. Thomas Michael Hogg, te cedo la palabra y puedes compartir en la pantalla si gustas. Bienvenido, Thomas. Muchas gracias, Rodolfo. Un gusto saludarte, gracias por invitar. Saludos también a Laura y Rubén, un gusto compartir con ustedes. Y la verdad, muchas gracias a todos los que se conectaron, es un gusto saludarlos, aprecio mucho que se toman el tiempo. Voy a tratar de resumirlo primero un poquito cómo llegué a México, ¿no? Porque muchos me hacen esa pregunta, ¿qué haces en México? ¿No? Creo que es la pregunta más común que me hacen. Yo llegué en el 2005 estudiando intercambio un semestre en el TEC de Monterrey, parte de mi maestría, como dijo Rodolfo, y la idea era realmente aprender español un semestre, tomar unos cursos en inglés y regresarme a Alemania para mi último semestre de tesis, la cual hice con Adidas, que antes pues yo trabajé en Adidas en los artículos de deportes y fue parte ya del acuerdo que haré mi tesis con ellos. Me gustó tanto México que yo me quedé otro semestre, ahí convencí una profesora que me ayudó en ser host de la tesis, y en eso hago el acuerdo con Adidas México también a hacer toda la recopilación de los datos en México. Pero más allá realmente la decisión por qué me quedé en México, al principio uno va viendo temas que le gustan, ¿no? Y lo veo, yo vi el tema de los valores mexicanos, yo vi el tema de la familia, y yo siempre digo que en lo que México puede competir o son el número uno en el mundo, yo creo que es en el tema de la familia, ¿no? Eso es algo de la esencia mexicana y eso es algo que ojalá ahorita hay un tema que se está perdiendo un poquito, esto con temas más liberales que se están desarrollando, pero ojalá esto nunca pierden. Ese tema de la familia, ese tema de los valores, eso es lo que realmente me le llamó la atención para quedarme. Y luego, pues explicándole a tu papá, oye, pues
oye, pues no solo quiero estudiar un semestre más, y después de un semestre más, pues le dije que quiero vivir en México. Entonces, ahora sí se me volteaba y dice, pues a ver, mijo, ¿qué onda contigo? Puedes trabajar aquí en Suiza en un banco, puedes trabajar en Adidas y te quieres quedar en México. Y me dijo así, ok, te doy chance, tienes 2 meses y en esos 2 meses encuentras un buen trabajo, te puedes quedar. Ya después de un mes, sí, gracias a Dios, encontré un buen trabajo en una consultora de negocio, la cual me abrió el camino luego a independizarme, a abrir mi propia consultora de negocio. Y bueno, obviamente hay que también contar esto, que en el 2012 conocí mi hoy esposa y ya tenemos 2 hijos mexicanos alemanes, ¿no? Entonces, de ahí surge esa historia y me quedó muy claro que Dios tenía un plan perfecto para mí, para casarme con una mexicana, y quedarme aquí en México, o más bien en Monterrey. Abriendo esto, haciendo la conexión, ¿no? Porque es importante realmente hablarles de cuando tú quieres crecer como país y en diferentes ámbitos, y me enfoco un poquito a la parte económica porque yo soy pues fiel convenciente o convencido que realmente el tema del bienestar de un país tiene que estar ligado está muy ligado con el desarrollo económico del país también, ¿no? Y eso es con el desarrollo de las pymes, desarrollo de las empresas, sobre el cual el bienestar y el desarrollo de las familias y de la gente, pues tiene que ver con el desarrollo económico. No solo con el crecimiento económico, sino con el desarrollo económico, que son 2 temas muy diferentes. ¿No? Tú puedes tener un crecimiento económico, pero sin un crecimiento, sin un desarrollo que está ligado con la parte de la educación que menciona Laura. No puedes tú crear realmente pues un país más próspero, un país en crecimiento, un país desarrollado, y ahí necesitas la parte educativa y necesitas obviamente la parte pues de la sociedad, que ahorita Rubén nos va a platicar un poquito más, ¿no? Pero pues es un conjunto, por eso me gustó mucho que Rodolfo nos invitó a platicar de estos temas. Les doy 2, 3 ideas sobre México. México y con el Telecán, con el acuerdo del Tratado de Libre Comercio, en 25 años México creció 600% su comercio con Estados Unidos y creció 800% su comercio con Canadá. Eso hablando del Telecán. Ya se pueden dar una idea de esos crecimientos, la importancia que tiene o que ha tenido el cierre del TEMEC, ¿no? Que ese acuerdo del Tratado de Libre Comercio nos da a México una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo para el futuro. En esos 3 países, dentro del tema Canadá, México, Estados Unidos, se hace el 16% del comercio en todo el mundo y el 18% del PIB mundial se hace en esta región. Esos son números que siempre los recalco para que nos damos cuenta la gran oportunidad que México tiene dentro del TEMEC, ¿no? Entonces, eso para mí es la gran esperanza, que México puede crecer en el Tratado de Libre Comercio más poderoso del mundo, con los vecinos económicamente más poderosos. Eso no significa que solo tenemos que ser maquiladores de nuestros vecinos. Obviamente una parte de la manufactura es sumamente importante, pero tenemos que desarrollarnos realmente mucho más allá y hay muchas oportunidades dentro. Ese es el primer dato, la oportunidad que hay. Los 2 grandes temas que yo veo, y hay estudios de la OCDE, hay estudios, hace 3, 4 años publicaron que México puede ser la 7ª o 8ª potencia económica mundial en el mundo. Hoy en día, año 2020, estamos en el lugar 15 y México puede y debe avanzar, estar en el top 10 de las economías. ¿Qué depende de esto? De 2 grandes directrices, vertientes, bloques. Uno es el tema de los pymes, ya lo mencioné, el desarrollo de los pymes es muy importante. Hay un tema de las cadenas globales de valor, las grandes cadenas productivas y donde se genera también el tema del valor agregado y también relacionado el bienestar, o más bien pues también el crecimiento económico, que son las cadenas globales de valor. El 95% de los pymes mexicanas no participan hoy en día en las cadenas globales de valor. ¿Qué significa eso? Que tienen un enfoque
todavía muy limitado de su negocio y tienen no tienen un enfoque hacia participar y exportar sus productos y servicios. Eso es la gran oportunidad que tiene. Muchas veces tiene que ver con uno, no están suficientemente informados los empresarios o empresarias o no están suficientemente capacitados o certificados. El segundo gran tema es oportunidad que le digo, si desarrollamos pymes, a México le va a ir muy bien. Y el segundo gran tema, eso tiene que ver también con Laura, es el tema de los jóvenes. Alemania en promedio tiene 46 años, México tiene en promedio 28 años. Ahí ven que México está 18 años más joven y ahí viene esta gran generación joven, talentosa que yo veo en México, que realmente puede cambiar el futuro y hacia 2050 hacer a México pues una potencia en varios sentidos, ¿no? Ahí está la oportunidad, no puede ser más clara la oportunidad que está, hay que comunicarla, hay que verla y hay que trabajar en conjunto a desarrollar los pymes y darle oportunidad a estos jóvenes, ¿no? Si quieres, pues te cedo otra vez la palabra, Rodolfo, ya estoy ansioso de escuchar a Rubén y ya más adelante les doy el tip donde pueden encontrar mi libro. Exacto, exacto, fíjense, hay extraordinarias universidades en Alemania, hay una gran cantidad de oportunidades en la economía y en México somos más jóvenes. Tenemos 28 años en promedio, en Alemania 48. Yo, por ejemplo, yo sé que me veo de 20, pero imagínense. Rubén es perdón, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Rubén. Rubén es un magnífico amigo, un extraordinario amigo, que él nació aquí en México, en Oaxaca, pero después fue a Austria a estudiar. Y estando en Austria, conoció austriacos, alemanes, a muchos europeos, y se quedó trabajando para empresas alemanas y ha estado viajando constantemente. Pero es una persona muy culta y nos va a hablar ahora desde el punto de vista al revés, del mexicano que se fue a Europa, aprendió a trabajar con europeos y ahora ha estado aquí en México. Bienvenido, mi querido Rubén Manuel. Muchísimas gracias. Un cordial saludo, un fuerte abrazo para ti, Rodolfo. Un fuerte abrazo para estos dos excelentes panelistas con quien tengo oportunidad de compartir algunas ideas con este grupo tan hermoso que se formó esta noche. Y quienes vean la repetición, también encantado de compartir unos puntos de vista respecto a Alemania, respecto a México. Brevemente les comento, efectivamente, como dice Rodolfo, yo soy mexicano, yo nací en Salina Cruz, Oaxaca, estudié toda mi formación en escuelas públicas, incluyendo el posgrado en Austria, que es una universidad pública, la Universidad de Salzburgo. Me especialicé dentro de la universidad, la licenciatura en el área técnica como ingeniero en electrónica y el posgrado lo hice en comercio exterior. Me he dedicado a promover la masificación de la excelencia en la enseñanza de la ciencia y la tecnología en el sur de Europa, en Asia y las Américas. Me encanta lo que hago. Estoy convencido de que mediante la educación sacaremos adelante a cada una de las naciones para hacer un mundo mejor. Y para ello, estos tres temas que atinadamente Rodolfo Bello selecciona de educación, economía y sociedad es un trinomio cuadrado perfecto. Disculpen, no puedo dejar la parte ingenieril, pero es realmente los tres pilares con los que podemos crear bienestar de manera masiva. Yo les quiero compartir algunas consideraciones acerca de la sociedad en Alemania. Tengo 30 años como mexicano involucrado en procesos alemanes y cuando me invita a Rodolfo a compartir mi experiencia al respecto, dije, qué difícil es, ¿cómo puedo resumir lo que quisiera compartir desde el punto de vista de sociedad con mis amigos? Esta experiencia. Entonces preparé un breve guión que les voy a compartir en pantalla. Permítame un segundo y me avisan en caso que no se viera. Ya lo estamos viendo. Alemania y sociedad. Excelente. Excelente. Y
quiero dejar bien claro, esto no es algo que se sustente y que pueda yo hacer referencia a alguna investigación. No, son mis apreciaciones personales tras 30 años en el mundo germánico, entre Austria y Alemania. Y para ello, quiero comentar que todo lo que les voy a compartir, además de que es mi punto de vista personal, no es que sea el 100% de las personas quienes hacen esto, quienes se comportan así. No es que el 100% de la sociedad sea así, pero los alemanes alcanzaron a desarrollar una masa crítica que es la que hace que parece que lo hicieran todos. Se encontrarán algunos que no cumplan con estos parámetros que les estoy mencionando, pero ya superaron la masa crítica. Y así como se requiere una masa crítica para generar una reacción en cadena y hacer de la energía nuclear energía eléctrica, de esa misma forma, una sociedad llega a alcanzar una masa crítica apalancada de la educación para realmente hacer una economía de primer mundo. Es como se relacionan los tres aspectos. Entonces, después de esa aclaración, empecemos. Y listé algunos parámetros. Lo primero, ¿los alemanes son fríos o son organizados? Muchos ven al alemán a veces impersonal, poco familiar, poco amigable, y se ven como fríos. Yo era lo que me imaginaba cuando me fui para allá, pero después me encuentro que no es que sean fríos, son organizados. Los mexicanos tenemos un dicho, no solo los mexicanos, los latinos en cualquier parte de América Latina, como en ese hermoso Ecuador, de donde es mi gran amigo Javier Vinuenza, que nos acompaña, y también en Chile, en Argentina, en Brasil, tenemos un dicho que nos pone la soga al cuello. Solemos decir, no planeemos nada. Sin planear, las cosas salen mejor. Y en 20 años hemos pasado de 20 millones de mexicanos en extrema pobreza a 40 millones de mexicanos en extrema pobreza. Cuando me dicen, Rubén, bájale, no estás en Alemania, no te pongas ahí tan estricto a planear todo, me dan ganas de callarlos y decirle, mira, cuando tu modelo reduzca el número de mexicanos en extrema pobreza, te compro y me la pachangueo solamente improvisando todo sin planear nada. Los alemanes han planeado y es esa planeación, sacrificando la habilidad de improvisar, cómo les ha permitido lograr grandes cosas. La organización es fundamental. Otro punto, honestidad como hábito. Verdades, mentiras. Cuando la verdad prevalece, todo en general es muchísimo más fácil y se convierte en una reacción en cadena de manera que en la masa crítica o más de la masa crítica de la gente es honesta. Hace pocos años estaba en un aeropuerto que por respeto no menciono el nombre de qué país, un aeropuerto de ciudad capital, esperando mi vuelo. Estaba sentado leyendo y escucho una conversación de unas personas que estaban atrás. Eran 3 ingenieros jóvenes que estaban volando hacia una zona minera y uno de ellos se jactaba de ser muy inteligente y decía que él había hackeado una cuenta de Spotify y por lo tanto, sin pagar un quinto, podía descargar todas las canciones de Spotify. Yo me tuve que cambiar de lugar porque me quedaba un segundo más allá y entraba en broncas que no me estaban invitando. Muchas personas que conozco en América Latina se jactan de que son tan inteligentes que encuentran la manera de burlar las reglas. Tristemente es no diré la mayoría, pero hay mucha gente que está así. El alemán también es jactancioso, también le sale el ego, también presume de algo, pero en lugar de presumir que es tan inteligente que sabe burlar las reglas, el alemán promedio se jacta, vuelve a caer en la debilidad del egocentrismo, pero de lo que se jacta es que hace lo correcto aunque nadie lo esté viendo. Y es algo que logra permear en la educación e impactar en la economía. Un tercer punto muy interesante para entender Alemania, para en esta
en este foro si hay algunos jóvenes o algunos padres de familia que sus hijos quieren ir a estudiar a Alemania. Estos aspectos son importantes para tomar en cuenta. Rodolfo Bello puede dar muy buena orientación de cómo hacer eso. La familia es en Alemania una decisión que se toma en edad adulta. Los alemanes primero viven mucho de su formación, en ocasiones en pareja, en ocasiones antes de llegar a los 20 años ya tienen a su pareja de vida, ya tienen una vida sexual activa, ya se cuidan y comparten gastos, etcétera, pero la familia como tal empieza hasta después. Esto eventualmente era lo que podía haber extrañado en los años en Austria y Alemania, de que como oaxaqueño, que adoro mi familia grande y mi familia extendida, eso es algo que no se tiene mucho allá y es algo que hay que considerar que esa es la situación. Hablando de la familia, en algo que invito a quienes quieran conocer más Alemania y quienes quieran ir a vivir para allá, que se integren a las familias allá, que no nos estemos lamentando todo el tiempo como latinos viviendo en Alemania. Ay, es que extraño mis chiles jalapeños. Ay, es que extraño tal cosa y lo otro. No, seamos abiertos. Permitamos que las nuevas ideas entren a nuestro bagaje cultural para poder comprender más cómo funcionan las estructuras. Un siguiente punto, del tiempo libre. Te vas a Alemania, prepárate para tener un sentido diferente del tiempo libre. Olvídate de las largas series en Netflix o en otras plataformas para ver. El alemán promedio ocupa su tiempo libre con actividades al aire libre, en contacto con la naturaleza. Me encanta que cuando viví en Austria aprendí un nuevo verbo, y no la palabra en alemán, sino el concepto, spazieren. Spazieren, que por cierto viene del latín y en inglés se escribe igual, se refiere a dar un paseo caminando por senderos, por el campo, por la ciudad. Y ese concepto de spazieren a mí me encantó en esos primeros años en el mundo germánico en Salzburgo. Y es algo bastante interesante que en la sociedad alemana o germánica funciona de esa manera. Hacer las cosas bien. Esto como me encanta. El concepto del alemán de hacer las cosas bien es algo que permite que la educación sea mucho más sólida y por lo tanto el impacto económico sea muy grande. Y para esto de hacer las cosas bien, hay un concepto bien interesante. Es la invitación a no hacer las cosas hasta que nos salga bien, sino hacer las cosas hasta que ya no nos salga mal, que es muy diferente, porque es cuando nos mantenemos ahí. Llevo ya 20 segundos excedidos, estoy casi por terminar. Un tema que me impacta mucho en la sociedad alemana es una sociedad que se ha estado desarrollando, no solamente creciendo, como muy bien comentaba Thomas, sino se ha ido desarrollando de manera que se le saca lo más posible a las habilidades y competencias del Homo sapiens. En México, hago la aclaración por quienes nos escuchan fuera de México, en México hay una profesión muy distribuida, se encuentra en muchos lados, y esa profesión se llama el viene-viene. El viene-viene es una profesión de una persona que ayuda a colocar los carros en la calle. ¿Por qué hay tantos viene-viene en México? Esa persona que con su franela, con ese pedazo de trapo, permite acomodar los carros, tiene exactamente la misma constitución biológica que el último premio Nobel en física y cualquier otro premio Nobel. ¿Cuál es la diferencia entre un premio Nobel y un viene-viene? Su formación. Alemania ha sido una nación, el mundo germánico ha sido una nación que se ha desarrollado de manera que saca lo mejor del ser humano, explotando su capacidad. Y eso es un tema de formación. Eso es algo que los países latinos o asiáticos podemos aprender del hermano mayor Alemania. Para concluir, como mexicano que ama
Austria y Alemania, sobre todo, pero también Suiza y Holanda y otros países, les doy la cordial bienvenida como Ausländer, como extranjero, en esta mentalidad. Y no hablo de migrar para allá, no necesariamente, sino es que como hermanos en la familia de humanidad podamos compartir opiniones con otras personas en otras partes del mundo. Y con esto dejo de compartir pantalla para mencionar que me encantó esta primera parte en donde expuse estas ideas, que encantado de generar el debate. Rodolfo. Muchas gracias, mi querido Rubén. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir la sesión a todos ustedes. Muchas gracias a Tomás, muchas gracias a Laura. Ustedes acaban de escuchar a 3 extraordinarias personas. Por favor, aprovechen este tiempo. Pueden hacer sus preguntas por chat, me las pueden hacer en vivo, así mismo, abran su micrófono y hagan las preguntas. Vámonos a ir poco a poco. Pueden hacerlas a los 3 panelistas o a uno en particular. Y yo lo que quiero es agradecerles a todos por estar aquí. Tenemos ahorita 36 personas conectadas y nos están viendo en Facebook también algunas personas. Hay 10 personas que nos están viendo en Facebook. Entonces, también las personas que nos están viendo en Facebook, si tienen alguna pregunta, por favor, coméntenla y yo aquí la paso al aire. Bienvenidos. Adelante. ¿Quién quiere comenzar? Por ahí Ovidio, por ejemplo, comentó algo en el chat. Dijo que la economía tejana es casi del tamaño de la economía de México. Y luego él mismo comentó que quizás esa economía tiene mucho que ver con México. Mira, yo sin estar muy empapado de la economía tejana, sí te puedo decir que evidentemente el petróleo es una cosa muy importante en Texas y también la manufactura. Hay mucha manufactura. Lo que yo aquí de una vez quisiera mencionar es que la economía mexicana tiene una serie de oportunidades gigantescas que ya nos estaba comentando Tomás, y tiene que ver con la juventud, la edad y las pymes, ¿verdad? A ver, hay un mensaje ya aquí en el chat. ¿Qué pasa con la política y la honestidad Alemania y Latinoamérica? Pregunta Javier Bisueta. Política y honestidad. Híjole, entrar en política va a ser algo... A ver, Rubén, si quieres comentar algo. Es un tema que me encanta. ¿Cómo le ha hecho una nación como Alemania para llegar a estar como está? ¿No hay corrupción? Sí hay corrupción, y mucha. Pero, digo mucha porque no es que solamente 2 o 3 personas lo hagan. Pero los pocos que violan el tema de honestidad y caen en un tema de corrupción, el sistema, imagínense como un mecanismo lleno de engranes. El engrane de la corrupción que está ahí hace que la maquinaria camine un poco más lenta, pero no tan lenta como para que no pueda seguir caminando el tema. Es decir, en la estructura socioeconómica hace que la política, cuando cae en corrupción, no afecte tanto. 1. 2, es tan abierta, a diferencia de estructuras en que todo es cerrado, es tan abierto, es un tema de la socialdemocracia tan abierta, que hace que fácilmente se puedan detectar y la impunidad es mucho menor gracias a esta democracia abierta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos han de recordar a un secretario de defensa, un ministro de defensa, un tipazo alemán. Angela Merkel creo que lo tomaba como su sucesor. Le encontraron cosas que no debió haber hecho ni en su tesis de doctorado, fallando a la honestidad, y murió políticamente. Si se dan cuenta, también hubo un caso de corrupción, de deshonestidad, pero vean cómo no impactó. Entonces, esa sería la respuesta. Sí, sí la hay, pero afecta poco gracias a esta estructura que se autocontrola. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias. Quiero aprovechar para decirles, hay 2 preguntas importantes. ¿Cómo me puedo seguir comunicando con los panelistas? Yo les voy a pedir a los panelistas que nos den una manera de comunicarnos con ellos.
con Laura, con Tomás y con Rubén. Y de una vez aprovecho, Rubén nos ha hablado de política, de sociedad. Tomás ha escrito un maravilloso libro que lo acaba de sacar hace unos escasos días. Yo le quiero pedir a Tomás que nos platique un poco del libro. Se llama Estrategias para el Crecimiento, ProfitableBrownStrategies.com. Por favor, Tomás, platícanos un poco de tu libro y por favor, o si puedes compartir en dónde conseguirlo y qué podemos hacer para tener tu libro y para poder entender. Es un libro que es una recopilación de cosas bien interesantes. Adelante, Tomás. Gracias, Rodolfo. Miren, es un poquito, narra un poquito el éxito de las empresas alemanas. En el mundo y las industrias, los diferentes industrias y segmentos y nichos de mercados que existen, Alemania tiene más de 1,500 empresas que lideran su nicho de mercado. No hay otro país en el mundo que tiene más líderes de mercados como empresas en sus nichos de mercado. Eso es un tema donde yo me pregunté, mira, hay mucha literatura en el tema de, siempre vemos los casos de Amazon, vemos los casos de Apple, vemos los casos de las empresas de Estados Unidos, pero hay muy poca literatura del secreto de las empresas alemanas. Y en ese libro yo lo narro como Alemania tiene 7 prácticas particulares que narran un poquito de ese éxito que tienen las empresas. Les voy a decir rápido cuáles son y luego pues ahí la información ahí está en Amazon, está en Barnes & Noble en Estados Unidos, está en Amazon México y también aquí está en Apple Books también, ¿no? Pero sí está en Amazon México, tanto en Kindle, los que quieren leerlo digital o en la parte también del paperback, de la pasta blanda o pasta dura también. Ahora, estos 7 prácticas, ¿cuáles son? El primero tiene que ver con el enfoque que tienen las empresas alemanas y esa organización que mencionó ahorita Rubén, ¿no? Hay un enfoque donde ellos se especializan, hay un tema de especialización, hacer las cosas bien, ¿no? Relacionadas a hacer las cosas bien es el tema de la calidad. Alemania está muy reconocido por el tema de la calidad. Vemos las armadoras, vemos SAP, vemos Lufthansa, vemos Bayer, la aspirina. Hay una serie de empresas grandes que conocemos que hablan de la calidad alemana. Pero de nuevo, esta calidad alemana no solo se encuentra en las grandes empresas, sino en todas las pymes, donde esa cultura que narra ahí Rubén es realmente hacer las cosas bien y ser los mejores en el mundo, en el nicho que tú estás como empresa. Entonces, tenemos enfoque, tenemos calidad, tenemos el tema del nicho, tenemos el tema de innovación. Alemania invierte el 3% de su PIB, invierte en investigación y desarrollo. En México se invierte el 0.97%, al final del día casi solo o menos de 1% se invierte en investigación y desarrollo. Por definición del presupuesto del PIB, sabemos que mucho de esa asignación de los recursos realmente no llegan a proyectos y no llegan a realmente desarrollar pues tecnologías y desarrollar también pues en los centros de investigación en las universidades a proyectos competitivos y funcionales en el mundo. Angela Merkel lidera este tema de Alemania. Yo narro en ese libro cómo Angela Merkel lidera el tema de innovación ahí, ¿no? Hay otros conceptos que tienen que ver con el tema de las finanzas. Los alemanes son muy ordenados en sus finanzas también. Hay otro tema con obviamente nos gusta mucho planear, entonces es otra práctica. Entonces ahí narro de estos 7 prácticas y el éxito de las empresas alemanas, que obviamente narra esto, también mi tiempo que trabajé en Adidas, y luego pues un poquito mi experiencia personal en ese sentido, ¿no? Entonces ahí si les interesa les recomiendo el libro y también les recomiendo a la par seguirme
Pues en las redes, yo me muevo mucho en LinkedIn, ahí me pueden buscar con mi nombre completo, Thomas Michael Hock, o en Instagram o en Twitter. Ahorita los pongo ahí en el chat. El otro tema que les recomienda es el tema El Sueño Mexicano, que yo tengo una columna en El Financiero donde también pues les voy a pasar ahí los datos que me pueden seguir ahí en esa narración, cómo realmente yo narro más el tema del sueño mexicano que mencioné hace un ratito, ¿no? Pues muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Tomás. Pero muchas gracias. Esto está bien interesante. Está llegando una pregunta, dice, para los estudiantes que queremos hacer la carrera en Alemania, ¿es posible quedarse a laborar allá? ¿Hay oportunidades laborales? La segunda pregunta es, ¿qué idioma son las universidades? Y bueno, me da las gracias. Laura, creo que como anillo al dedo te están haciendo la pregunta, Laura. A ver, sí, platícanos de Arden y platícanos de Gizmala. Y platícanos de qué opinas de este panel, Laura. Mira, a mí me dio mucho gusto estar en este panel porque se tocaron unos temas muy interesantes en cuanto a Alemania, no solo sobre la educación, que es de lo que normalmente siempre platico contigo, pero sí me dio de verdad mucho gusto estar aquí. Y bueno, en temas entonces sí más relacionados a la educación, sí, Alemania da oportunidad de trabajar a estudiantes, ¿no? Da oportunidad de trabajar durante los estudios, que es algo que es muy común hacer. Digamos, hasta me he encontrado con estudiantes que me decían empezando su carrera, su trayectoria académica de que, no, pues no, yo no necesito trabajar. Eventualmente, pues mínimo durante algún tiempo de tus estudios, pues la mayoría de los estudiantes sí se mete a trabajar. También, en especial, Alemania es un país donde cualquier estudiante que hace un programa académico, da igual, o sea, licenciatura, maestría, MBA, PhD, tiene un Post-Study Work Permit con esa misma visa de estudio que da oportunidad de trabajar full time, ¿no? Ya, obviamente ya cuando terminas, ¿no? Tienes tu título, entonces es cuando se pone interesante, ¿no? Con sueldos y así, entonces te da oportunidad de trabajar full time y ya podrías incluso trabajar en algo relacionado a lo que estudiaste. ¿Y qué idiomas? Pues depende mucho de qué tipo de universidad quieres hacer. En Alemania, obviamente, hay un gran número de universidades públicas donde pues en la mayoría, pues casi todas, el idioma en el que se enseña es alemán. Hay universidades, Fachhochschulen, universidades de Applied Sciences, donde muchas veces hay opciones en inglés. Y bueno, esos son, digamos, los dos idiomas, los main languages, ¿no? En el que se enseña alemán o inglés, y obviamente dependiendo de qué tipo de carrera o qué enfoque le quieres dar tú a tu carrera, pues es más una pública o tal vez una Fachhochschule, ¿no? O tal vez una técnica, pero bueno, no muy, bueno, depende un poquito. Muy bien, excelente, muchas gracias, Laura. Yo quiero agradecer a mucha gente que está entrando. Por ahí vi que también participa Carlos Aparicio. Un saludo a Carlos Aparicio que nos está conectando desde Colombia. Carlos Aparicio fue rector en la universidad, en la Corporación Universitaria Unitec, allá en Colombia, y ahorita está trabajando también con el Ministerio de Educación colombiano. Gracias por estar con nosotros. Nos están llegando preguntas bien interesantes, como si es necesario, por ejemplo, o podría ser necesario utilizar blockchains para evitar la corrupción. Yo aquí me voy a adelantar. Yo creo que algo que dijo Rubén bien interesante es apertura, que todo el mundo se dé cuenta, y valor de la honestidad. A veces exageramos en la tecnología y la verdad viene más de valores y de hábitos. Hábitos y valores juntos hacen que haya por lo menos mayor honestidad. Coincido con Rubén sobre blockchain, no lo es todo. Y bueno, porque aquí en el chat están interactuando, me parece muy bien. Miren, Tomás es muy activo en LinkedIn, Rubén es muy activo en Facebook, están dejando ahí en el chat su liga para que te puedas ligar con Tomás, te puedas ligar con Rubén.
Laura también es muy activa en las redes sociales y también nos está dejando información. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta así en vivo, que quiera abrir su micrófono y preguntar algo? Bienvenido, Francisco. Quiero darle la bienvenida. Hay varios estudiantes de GISMA que están estudiando alemán y algunos de ellos están aquí hoy ahora. Entonces, a ver, atrévanse a hacer una pregunta en alemán. A ver si alguno de ustedes se atreve a abrir su micrófono, a que lo veamos y que le haga una pregunta en alemán aquí a nuestro querido Tomás, a Rubén o a Laura. A ver, muchachos, atrévanse. Bueno, en mi caso yo no hablo alemán, yo hablo inglés y portugués, ¿no? Pero yo tengo una pregunta relacionado a residencias. Por ejemplo, actualmente yo estoy estudiando ingeniería electromecánica. Entonces, después de la carrera, llega como una parte de residencias, donde tenemos que ir a una empresa y estar ahí como, ¿cómo podría decirse? Como ofrecer nuestros servicios. Trabajando y estudiando, es algo así. A eso te refieres, Jorge, ¿verdad? Con la residencia. Sí, correcto. A mí me interesa muchísimo hacer unas residencias, pues allá en Alemania, ¿no? O también otra parte, hacer como trabajar en el summer. Durante el summer, trabajar allá o en otro lugar. La verdad, he visto que muchos de los problemas de jóvenes que están estudiando es que, por ejemplo, egresamos y no tenemos ninguna experiencia alguna, ¿no? Pero sin embargo, si llevamos un currículum, que estuvimos en una empresa, en un summer, o hicimos las residencias en otro lugar en el extranjero, y si realmente somos capaces a aquel puesto, pues ahí mismo te pueden colocar en la misma empresa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posibilidad para que yo pueda hacer unas residencias allá? ¿Es posible? ¿Hay algo que yo pueda hacer? ¿Comunicarme con alguien, con una empresa? La verdad estoy sumamente interesado. Yo estoy seguro que sí. Me voy a adelantar. Le voy a robar un poquito a Laura, pero tienes que hablar con Laura y tienes que hablar con Arden University y tienes que hablar con GISMA. Mira, yo te voy a sugerir de una vez, Jorge, vete preparando para hacer unos semestres allá y quedarte a hacer la maestría. En Alemania es muy común que estudies y trabajes al mismo tiempo. Te llevan a la fábrica, a la empresa, para que utilices lo que estás aprendiendo en el lugar, in situ. Tiene una intención, porque quieren en Alemania que inmediatamente ya estés participando. Adelante, Laura. Yo ya me adelanté, perdóname. Sí, claro. Bueno, en sí, el hecho de nada más llegar y así hacer una residencia es un poco difícil si no hiciste, digamos, algún programa académico. Entonces, muchas veces la residencia va en conjunto con tu programa académico. O del otro lado, en Alemania hay unos programas que a mí me gustan mucho que se llaman Ausbildung, que son programas que están hechos, que vas más o menos 2 días a la semana a clase y más o menos tres días a la semana trabajas. Entonces, hay universidades que ofrecen este tipo de programas y hay empresas, bueno, pero ahí la cuestión es, y hay empresas obviamente que aceptan estudiantes que están haciendo el Ausbildung. Entonces, aquí la cuestión es, vas con otro tipo de visa que una visa de estudio. Entonces, ¿qué haces primero? Primero aplicas a un trabajo, ¿no? Donde puedes hacer tu Ausbildung y después tenemos que encontrar una universidad que pues acepta estudiantes que no van a estar full time, ¿no? Que van a hacer este Ausbildung. O del otro lado, Arden. Arden es una Fachhochschule, entonces, bueno, ahí, ¿cuál es el concepto de Arden? Ahí igual es 2 días a la semana clase presencial, el resto de la semana es self-study, donde igual tienes opción de encontrar algún trabajo, ¿no? Donde igual ya puedes hacer experiencia o buscar un unpaid internship dentro de nuestro Career Center. Y eso sí va mucho más con una Fachhochschule, ese concepto que tú quieres hacer, que una universidad tradicional donde la verdad, pues sí hay como varias horas a la semana que tienes que estar yendo a clase y está mucho más enfocado en teoría, en investigación. Entonces,
Pero sí, es posible, pero muchas veces va relacionado a algún tema de estudio, porque hay work and holiday visas, pero no para mexicanos. Para Alemania hay work and holiday visas para brasileños, para chilenos y para gente de Corea del Sur, no para mexicanos, que es nada más, digamos, vas a eso, ¿no? A hacer alguna experiencia laboral, unpaid o paid. Pero eso esa visa no está disponible para mexicanos, digamos. Yo quiero aquí hacer notar algo. Jorge, felicidades por esa intención, por esas ganas de moverte, de salir, de hacer cosas diferentes. Eso que no se te quite nunca. Eso te lo super felicito y te lo aquilato. Muchas, muchas felicidades. A veces no hay una visa, a veces no hay una, pero mira, oportunidades va a haber. Nos están haciendo 2 preguntas. Aquí voy a agregar una que es para Tomás, la están haciendo desde Facebook. Ya lo mencionó en el panel, pero damos oportunidad para que lo amplíe. Desde el Facebook, Joseph nos dice, ¿creen que el nuevo tratado de México, Estados Unidos y Canadá sea equitativo y beneficioso para México? Tomás nos dio un dato fenomenal acerca del PIB mundial que representa este tratado. Y otra pregunta que dejaron por ahí también un poco para Laura, que si puede haber educación en línea con escuelas públicas, con universidades públicas. Pero adelante, Tomás, ¿qué opinas? A ver, ahondemos un poquito en este tratado. ¿Qué cosas ves interesantes? ¿Qué oportunidades ves? Sí, mira, es muy interesante comparar el Telecán con el TEMEC, y que realmente el presidente Trump, cuando lo negoció, tenía pues tenía una postura muy proteccionista, ¿no? Como buen negociante que es, fue muy proteccionista y muy fuerte en varios temas, ¿no? Como hay un déficit comercial, Estados Unidos importa de México que exporta, lo tiene mucho más grande con China, pero con México también, pues quería, pues obviamente America First, ¿no? Como él lo declaró. En este tema, el equipo que negoció el tema, que yo conozco personalmente a Kenneth Smith, que era el negociador en jefe en la parte técnica, negociaron sumamente bien ese tratado para México, ¿no? Eso te puedo decir, la respuesta sí. Hay mucha oportunidad, hay muchos beneficios para México, y hay capítulos nuevos que se incluyeron. Uno es el tema de la digitalización, otro capítulo es el tema de los pymes, otro capítulo es el tema el tema laboral, que también beneficia a la mano de obra mexicana, que se tiene que cumplir ciertas normas. Entonces, hay muchos beneficios que igual tú puedes tener a primera vista. Oye, eso es igual no algo bueno para México, es al contrario, es algo maravilloso para México, es una gran oportunidad, y te recomienda que te metes a revisar cuáles son los capítulos que están dentro del tema, que encuentras mucha información en la página del gobierno mexicano, donde puedes realmente ver que hay muchas oportunidades para México ahí. Excelente, Tomás. Excelente. Yo creo que esto es bien interesante. O sea, y ahora, la oportunidad no significa que ahora ya la vamos a aprovechar. Tenemos que ponernos a trabajar. Tenemos que hacer cosas ahí. Sobre la pregunta en línea, vamos a hacer la pregunta de la educación en línea, que la está haciendo Ovidio. Me gustaría, Ovidio, si la puedes ampliar en vivo. Y después va Brian. Brian también va a hacer una pregunta. Adelante, Ovidio. Es que Ovidio pregunta algo sobre que si se puede hacer en línea, pero al mismo tiempo estar trabajando en una empresa, desde aquí, en software, algo así. Lo voy a leer, dice, siendo que en la educación en Alemania se debe de hacer un internship en alguna empresa, en el caso de maestrías en línea, en desarrollo de software, ¿también hay posibilidad de hacer esto en internship? Mira, no es tan sencillo, Ovidio, no. Habría que ponerse a buscar. Digo, yo ya estoy adelantándome a la respuesta de Laura, sí. Pero generalmente las maestrías en Alemania duran 1 año, año y medio, la más grande es 2 años. Entonces, la verdad sí conviene viajar, estar allá, porque no es lo mismo en línea que estar in situ y vivir esa cultura. Pero adelante, Laura, si quieres ampliar la respuesta.
Sí, claro. Mira, en sí la educación, bueno, da igual si sea en una pública, que sea en una Fachhochschule o una Ausbildung, en sí la educación superior en sí no es no es algo que estuvo hecho para tomarse online, ¿no? Todo eso de que lo que estamos viviendo en estos momentos se tuvo que adaptar, entonces, a como medidas temporales para no hacer perder, por ejemplo, a estudiantes que fueron saliendo de, no sé, de la preparatoria a que tenían que, no sé, empezar algún programa de educación superior y que estuvieron, y eso es más, incluso más para estudiantes internacionales que nacionales, que tuvieron que llegar a Alemania, que no pudieron porque estaba cerrada aquí la embajada, o bueno, en cualquier país de Latinoamérica estaba cerrada la embajada de Alemania. Entonces, tuvieron que adaptarse, digamos, a estas medidas temporales. O sea, los programas en sí no están hechos para tomarse online, a menos que el programa dice, bueno, no sé, carrera online o maestría online, pero la verdad en sí, en general, las maestrías y los programas dentro de universidades públicas o privadas o lo que sea, están hechos para que sean presencial. Entonces, también ahí va junto con otro punto, ¿no? Dijimos que estudiantes tienen oportunidad de trabajar en Alemania haciendo un programa online, pues pierdes esos derechos, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. Lo que entonces hicimos dentro de GISMA, lo que hicimos dentro de Arden, es dar la oportunidad de empezar módulos online en lo que se establezca la situación y en cuanto las embajadas bueno, las diferentes embajadas, consulados alemanes abren, la idea sí es que se van allá. Entonces, hacer un partnership online, bueno, ¿cuál es la idea de hacer un partnership? Tú desarrollas una habilidad, ¿no? Que tú desarrolles soft skills para que terminando tu programa académico, pues no sé, no te tardes tal vez 10 años en obtener un puesto directivo o no sé, Berlín siendo una ciudad de startups, que tú empieces tu empresa, o sea, hacerlo online no va tanto con ese concepto. Entonces, no, bueno, dentro de lo que yo he visto, no he visto en internships online, he visto programas académicos que se pueden hacer online, pero no internships, digamos. Muy bien, pregunta Luzma, y ya contestamos un poco en el chat, si Alemania ya está recibiendo estudiantes. La respuesta es que sí, pero no Sí. todas las embajadas alemanas están abiertas. O sea, la embajada de Alemania en México está cerrada todavía, pero estudiantes de otros países donde la embajada de Alemania en ese país sí está abierta, ya están recibiendo estudiantes. Alemania ya está, digamos, no al 100%, pero ya está recibiendo estudiantes extranjeros, sí. ¿Cuándo abrirá la embajada de Alemania en México? Yo no lo sé, yo pienso que quizás febrero o marzo, y calculo que en verano, quizás en julio, en agosto, podrán empezar a viajar los estudiantes, quizás también antes, depende de muchas cosas. Esta pandemia a todos nos sacó nuestra zona de confort y estamos aprendiendo, ¿verdad? Brian, por favor, Brian, estás por ahí, abre tu micrófono. Queremos verte, haz tu pregunta, por favor. Gute Nacht, buenas noches. Mi nombre es Brian y pues soy un estudiante de primer semestre de universidad y pues lo que yo siempre había querido al salir de la preparatoria es, bueno, pues seguir estudiando universidad y pues también se puede un posgrado, una maestría, un doctorado incluso en el extranjero. Y pues como estoy estudiando algo relacionado con ingeniería, en este caso es ingeniería mecánica, pero tengo planes de estudiar otra cosa más adelante, tanto Alemania se ve como, bueno, de hecho es uno de los lugares con un gran nivel en la investigación de la ingeniería, debido a que tiene mucha industria, muchas construcciones, mucho de todo. Y pues mi pregunta es, ¿cuál es una manera en la que podría yo ponerme en contacto con, ya sea con alguna universidad, con algún con algún programa que pueda pues ayudarme a mí a ir a estudiar allá, ya sea pues no público, ni que tampoco me cobren tanto, ni tan poquito, ni mucho, pero pues que sea accesible para poder ir a estudiar allá? Que si quieres, o sea, no entendí la última parte, bueno, yo entendí que estudiaste ingenierías y que, bueno, tienes planeado hacer una maestría.
pero dijiste en una pública o qué tipo de universidad. Eso no es lo que no escuché muy bien. Sería una universidad pública. Apenas estoy comenzando mis estudios universitarios y quisiera pues saber cómo es la forma en la que podría ponerme en contacto con una universidad allá. Ah, ok. Mira, lo que nosotros manejamos es educación en general en Alemania, entonces que sea pública, que sea en universidades más especializadas. Entonces, yo con Carmen y Rodolfo, bueno, los atendemos con mucho gusto. Si quieres, podemos, bueno, después de la junta, dejas tus datos con Rodolfo, con Carmen. Agendamos una llamada que me expliques, digamos, más detalladamente, perdón, lo que estás buscando y podemos ver cuál sería la opción adecuada para ti, ¿no? Ok, muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Quiere por acá, muchas gracias, Laura. Brian es un gran muchacho, ya tuve la oportunidad de entrevistarlo él 2 veces. La verdad, tiene todos los hábitos de un chico que va a estudiar muy bien en Alemania. Estoy seguro y te va a ir muy, muy bien. Por acá, Julio Rodríguez quiere hacer una pregunta desde hace rato. Julio Hola. y Jorge. Vamos a escuchar a Julio y a Jorge. Así en ese orden. Adelante, Julio. Gracias. No me quiero extender mucho porque pues mucha gente tiene cosas que hacer. Entonces, va más que nada para Rubén la pregunta. Tú como mexicano, ¿cómo fue tu proceso de adaptación allá? ¿Qué fue complicado? ¿Hiciste muchos amigos al principio? ¿Qué se siente llegar allá por primera vez? Qué pregunta tan interesante. En realidad, lo que hice se me facilitó mucho porque soy un poco un bicho raro, pero lo que hice lo puede hacer cualquiera. ¿Cuál fue la clave para una integración total en la que no me costó ningún trabajo? No extrañé el calor, no extrañé los abrazos familiares, no extrañé el chile jalapeño, no extrañé, disfruté lo que estaba viviendo. Yo creo que eso es una actitud a la vida. En lugar de enfocarse en nuestras carencias, nos enfoquemos en lo bello que tenemos alrededor. Cuando uno fija esa actitud como manera de vivir, uno se puede adaptar en Alemania y en cualquier otro lugar donde uno decida ir. Es muy común, mientras uno aprende el idioma, de que frecuente uno grupos con otros mexicanos u otros latinos. Yo no hice eso. Yo me puse el propósito de buscar más el contacto con familias alemanas. Por el trabajo tenía a todos mis compañeros alemanes y me interesé en lo que era la cultura alemana. A ellos les gustaba ese interés, me invitaban los fines de semana a conocer, a visitar. Entonces, es eso. Yo diría que de que ese fue mi secreto, de abrirme y estar ansioso como esponja de absorber lo que Alemania tenía por ofrecerme. Espero haber respondido la pregunta. Si no, adelante, toma el micrófono de nuevo. Muchas gracias, Sí, Rubén. ¿Qué opinas, Julio? Bueno, estoy satisfecho con la respuesta. Realmente eso era lo que pues estaba queriendo preguntar, porque pues yo veo esto como el proceso más complicado dentro de todo esto, pero pues creo que es un muy buen consejo. Entonces, pues, vielen Dank. Excelente, Julio. Nicht zu Dank und alles Gute. Ich wünsche dir viel Erfolg. Yo no sé alemán, pero entiendo que fue algo muy benéfico para todos. Te prometo que voy a aprender algo de alemán, por lo menos para poder interactuar con todos ustedes. Yo me siento muy agradecido. Jorge quiere hacer otra pregunta más. Jorge, adelante. Sí, claro. Bueno, ya activo mi cámara. Bueno, reitero la misma pregunta, pero ahora en un diferente concepto. La verdad, yo estoy a 2 años de terminar mi carrera de ingeniería electromecánica, ¿no? Y de hecho ya voy a empezar unos cursos de alemán. Como hablé anteriormente, hablo el español, el inglés y el portugués. Bueno, los 2 idiomas están certificados
y el idioma tercero pues es mi nativo, ¿no? No preciso de certificarme, ¿no? Por ejemplo, que yo fuera allá a Alemania, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de que yo pudiera hacer unas materias allá en Alemania? ¿Cuál es la convocatoria que yo tengo que buscar para irme allá? O sea, lo bueno de donde yo estoy estudiando, en el tecnológico, que está certificado internacionalmente con el ISO 9001. Es la certificación internacional que permite el traslado internacional. Entonces, ¿cómo es que yo puedo hacer para hacer unas materias en Alemania? Y ya después, como dijo, ay, se me olvidó tu nombre, perdón. Laura, Rodolfo, o Rubén. Que yo pudiera hacer... Laura, sí, perdón, okay, Laura, okay. Como dijo Laura, ¿no? En dado caso que yo estuviera estudiando unas carreras, unas materias allá y estudiando, de tal manera que cuando regrese un tiempo aquí en México me las revaliden y claro, ya como posicionarme y darme a conocer más que nada y tener un buen currículum. No sé si te lo he explicado más o menos. Mira, sí, tú quieres hacer más bien un intercambio o algo así, ¿a eso te refieres? Y después regresar. Sí, correcto, como un intercambio okay. Allá en Alemania, pero no perdiendo como las materias que ya llevé. Sí, mira, o sea, no... Eso es un poco, te voy a decir, es un poco difícil hacer intercambios. Es algo, ya sé que aquí, no solo en México, en Latinoamérica, bueno, luego vas a ferias educativas y preguntan mucho por eso, pero es muy, muy difícil que tú puedas hacer un intercambio porque el sistema de acreditaciones que manejan universidades alemanas o universidades, no sé, holandesas, belgas, es totalmente diferente de lo que del sistema de acreditaciones que usan, si quieres, universidades aquí en México. De hecho, por eso las carreras, los bachelors en Europa en general, bueno, hay excepciones con medicina, ¿no? Y así, duran 3 años. Una carrera promedio en México, ¿cuánto dura? 4 años y medio, en Colombia incluso 5 años. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el sistema de acreditaciones que se usa por lo general en la mayoría de las universidades en Europa es el sistema de ECTS. Un ECTS equivale más o menos de 25 a 30 horas de trabajo, algo que aquí es totalmente diferente. Entonces, hacer, digamos, unas materias y después que te la revaliden aquí es casi imposible. Puedes hacer, no sé, bueno, lo que más bien igual te recomiendo hacer podría ser que hagas tal vez una maestría o una especialidad. Maestría, sí, una maestría o especialidad. O incluso foundation, pero bueno, el foundation ya lo pasaste, entonces sí, no, más bien una maestría de 1 año, más bien terminas la carrera, haces una maestría de 1 año, trabajas, si ya luego te quieres pues regresar, te regresas sin ningún problema, pero sí es muy, muy difícil hacer intercambios, es casi imposible. Muy bien. Y revalidarlos. Vamos a hacer la última pregunta y después voy a pedirle a cada panelista que haga una conclusión. Voy a pedirle a cada panelista que haga una conclusión y que de alguna manera nos despidamos. Esto está genial, la verdad está genial, yo no lo quiero terminar. Yo no quisiera, pero bueno, también los panelistas y todos nosotros tenemos cosas que hacer. Víctor tiene una pregunta, quiere hacer una pregunta. Yo nada más le quiero agregar algo rapidito aquí a mi querido amigo Jorge que hizo la pregunta. Jorge, tu carrera, la que estás estudiando, es el primer paso del resto de tu vida, de una vida que puede tener 500 pasos. No te preocupes, no te preocupes. El segundo paso puede ser vivir algo muy intenso en Alemania. No tiene que ser todo en tu carrera, no te preocupes. La carrera te va a durar 3 o 4 años y tu vida te va a durar 60. Tienes la oportunidad de hacer millones de cosas. Pues puedes hacer hasta 3 maestrías, un doctorado en Alemania. Entonces, no te me preocupes, no pasa nada, mi chavo. Acabe su carrera muy bien, váyase a Alemania a hacer una especialidad y conquista Alemania y regrese a México y conquista el mundo, porque la verdad, tienes capacidad para eso. Adelante, Víctor. ¿Qué nos quieres preguntar? ¿Qué quieres preguntar a quién?
Hola, mucho gusto. Me llamo Víctor Antonio Cruz Velázquez. Primero que nada, estoy feliz. Es primera vez que participo en una reunión de esta magnitud. Gracias, Rodolfo. Gracias a los ponentes. Yo estoy maravillado. Estoy que no quejo. Actualmente yo tengo 24 años. Acabo de terminar la carrera de medicina aquí en México. Tengo mucho interés en ir a Alemania a trabajar y posteriormente hacer una especialidad médica. Actualmente estudio el nivel A2 alemán aquí en mi país. Y claro, hay mucha oportunidad allá. Alemania está llamando a muchas carreras, no solo en medicina, otro tipo de licenciaturas. A mí me gustaría, aún no me queda claro el qué está pasando en Alemania. No sé si tiene que ver con la, no sé, inversión de pirámide poblacional allá, pero ¿por qué? Me gustaría que me hablaran un poquito acerca de por qué Alemania está solicitando carreras, ¿no? Allá, ¿qué está pasando con su población? ¿Qué problema están teniendo ellos allá? Me gustaría que me hablaran un poquito sobre ese cambio que está sufriendo Alemania. Qué buena pregunta, Víctor. Qué espectacular pregunta. Y voy a aprovechar, ¿qué les parece a los tres panelistas si ocupamos la pregunta de Víctor para que cada uno la conteste y de una vez vayan dando su conclusión? ¿Qué les parece? Vamos a dejar los correos de todos, vamos a dejar esta grabación en YouTube y la vamos a dejar obviamente en Facebook. Mi correo es muy fácil, rbello@estudiantesembajadores. Ahorita lo apunto en el chat. ¿Por qué no vamos contestando uno por uno en el orden que fuimos pasando? Laura, Tomás y Rubén, la pregunta de Víctor y vamos concluyendo. ¿Les parece bien? Perfecto. Bueno, igual, bueno, que Tomás y Rubén me pueden confirmar eso. Bueno, yo creo que principalmente una de las cosas más importantes que está pasando en Alemania es como un clásico problema de, yo creo que Europa en general, ¿qué está pasando con la población en Europa? Se está envejeciendo, ¿no? Entonces hay mucha más gente mayor. Bueno, hay un porcentaje muy grande y se está haciendo muy grande de gente que va a tener edades 60, 65 para arriba, que entonces, pues, que van saliendo de la población productiva económicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Alemania? Está buscando a gente como buena potencia económica y como mencionamos aquí, haciendo las cosas bien, planeando las cosas que está haciendo, está buscando a personas, ¿no? Que se quieren titular, no obtener un título en, obviamente, áreas donde va a haber más y más y más demanda. Como bien dijiste, una de esas áreas es medicina. De hecho, justamente el otro día estaba platicando con el director académico de GISMA que me dijo, pues Laura, de aquí a 6 meses, por ejemplo, enfermería va a ser un boom, o sea, vamos a necesitar enfermeros, pero de una manera impresionante. Entonces, no solo son una de las áreas, ¿no? Entonces, por eso justamente Alemania está invirtiendo, ¿no? Está invirtiendo en la educación, está intentando de atraer en su día más y más una comunidad de estudiantes internacionales importante y de hecho se ponen metas incluso cada año y creo que incluso este año Alemania ya había llegado a principios de, creo que por ahí de marzo, bueno, justo cuando empezó la pandemia había llegado incluso casi a su meta anual, ¿no? Entonces, mi conclusión es Alemania no solo por calidad académica, ¿no? Calidad académica que es muy, muy buena. De verdad, como bien dijiste, incluso está buscando a muchos estudiantes que quieren invertir, ¿no? En sí mismo y eventualmente en el país, ¿no? Muchas gracias, Laura. Excelente. Adelante, Tomás. Muchas gracias a todos. Dirigiéndome mucho a los últimos que participaron, a Brian, a Jorge y a Víctor, que mira, todos estábamos en estos pasos en nuestra vida y en nuestra carrera. Donde hay voluntad, hay un camino.
y yo creo que eso veo en ustedes, hay el interés, hay la voluntad, tratan de informarse bien, tratan de prepararse, y van a ver todos los temas, y pues el camino se les va a abrir. Hay tantas oportunidades para ustedes, específicamente en Alemania, las puertas allá están abiertas, no solo en Alemania, también en otras partes, pero obviamente pues les recomiendo mucho hacer esta experiencia de estudiar allá, ¿no? De nuevo, puede ser a nivel intercambio, maestría, etcétera, pero yo sí creo que enriquece. Yo estudié intercambio en Polonia, yo estudié intercambio en México, entonces creo que ustedes tienen las puertas abiertas. Yo, como dije al principio, yo creo firmemente en la generación joven talentosa de México. Es el mejor activo que tiene México. Hay una generación de oro. Esta generación de oro la tenemos que aprovechar y hacer crecer para hacer crecer y desarrollar el país, pero también es importante que ustedes se abren para ver qué está pasando en otras partes del mundo, aprender y hacernos más, pues más competitivos, ¿no? Y yo creo que todos tienen esta voluntad y lo que también preguntó Brian, al final del día la adaptación en cualquier cultura, yo me tuve que adaptar en Polonia, en México, estás en una etapa muy normal donde hay incertidumbre, pero esto vas a ver que en Alemania te van a también, una vez, como dijo Rodolfo, estás abierto un poquito, y dijo Rubén, abierto a la cultura, querer conocer más. Yo también me involucro mucho con la cultura mexicana, con la sociedad. Las puertas se te abren en cualquier parte del mundo, ¿no? Les animo, échanle muchas ganas, y no solo echar ganas, sino planearlo y métanle calidad a esto y van a ver que les va a ir muy bien en el futuro. Gracias. Excelente, Tomás, excelente. De verdad, muchas, muchas gracias. Mi querido Rubén, si quieres, por favor, ir concluyendo, adelante, dar tu último mensaje para ir cerrando. Muchísimas gracias. Y hablando de flexibilidad, bueno, uno se debe de adaptar en la vida a todo. Tuve que estar en Santa Fe, en Ciudad de México, y ahora voy de regreso, pero con ayuda de Silvia aquí, no se vayan a molestar que estoy conduciendo con celular, no lo estoy haciendo, solo estoy hablando como si lo estuviera acá enfrente. Muy interesante la pregunta que hacías respecto a qué exactamente qué puede estar pasando en Alemania. Es bastante extenso, que preferiría no contaminar lo que ya comentaron mis colegas panelistas. Prefiero hacer una conclusión con una invitación a todos, tanto jóvenes como padres de los jóvenes, a que recordemos que vivimos en una pequeña villa global, de que el mundo es más pequeño de lo que nuestra imaginación nos puede permitir, que nos atrevamos a ir más allá de las fronteras, que aprovechemos que estamos viviendo tiempos en los que la tecnología nos permite el don de transportarnos a donde nosotros queramos estar. De manera de que vía las redes sociales, vía YouTube, vía programas de capacitación en línea, no necesariamente una carrera, pero programas de capacitación en línea y buscando amigos, etcétera, saltemos más allá de las fronteras. Alemania, Austria, son países que adoro por la gran bienvenida que me dieron cuando estuve allá, cuando sigo estando allá, y por eso lo recomendaría mucho. Es un fantástico ejercicio. Pero no solo Alemania, hay otros países también en Europa o fuera de Europa. Entonces, concluyo la participación agradeciendo a Rodolfo Bello, como siempre, querido amigo, siempre preocupado en hacernos reflexionar, siempre inquieto y tomando acción en acercar distintas perspectivas y posibilidades. Y me dio muchísimo gusto, fue un privilegio haber compartido este panel con mis ahora amigos,
Laura y Tomás. Encantado de haber estado acá. Y a quienes participaron y nos acompañaron como asistentes, encantado de seguir en contacto. Tienen mis coordenadas. Les deseo el mayor éxito del mundo y un llamado a que esta pandemia, si bien nos costó muchos esfuerzos y muchas lágrimas y sudor, que sea como la forja que saca de aquel material bruto un brillante oro. Mucho éxito para todos. Hasta pronto y gracias. ¡Wow! ¡Qué bonitas palabras poéticas de mi querido Rubén! Yo la verdad me siento muy emocionado, muy contento. Somos más de 50 personas entre las que estamos en el Zoom y en el Facebook. Y como bien dice Rubén, haciendo magia con esta tecnología. Tenemos gente desde Colombia, Ecuador, Monterrey, la Ciudad de México y de muchas nacionalidades. Y yo quiero agradecerles a todos que se hayan tomado el tiempo, que se hayan registrado, que hayan abierto su computadora, que se hayan dado el tiempo y que estén aquí. Y yo quisiera cerrar con algo muy sencillo. Voy a cerrar con una anécdota muy breve y un mensaje muy breve. La anécdota es cuando yo terminé mi carrera, tenía yo 23 años de edad, y fui a la ciudad de Monterrey a trabajar en el Tecnológico de Monterrey. Llegué de 24 años, yo llegué de 24 años, estaba muy chiquito, muy chavito. Empecé a trabajar con estudiantes del TEC de Monterrey que tenían 20 años. O sea, yo les llevaba apenas 4 años. Y empecé a trabajar con ellos y aprendí algo. Y esto se lo quiero decir especialmente a los jóvenes, pero también que me escuchen los papás. Yo aprendí que los que estudiábamos en México, en universidades en México, en la Ciudad de México, pues íbamos a la escuela, íbamos a la clase, llegábamos a la casa y teníamos la sopa caliente, la cama tendida y todo ordenadito. Realmente la universidad era como vamos a decirlo así, una extensión de la preparatoria. Cuando llego a Monterrey, en ese campus del TEC de Monterrey, y el 70% de los jóvenes eran foráneos, pues yo me di cuenta que había gente de Oaxaca, de Sinaloa, de Sonora, de Chihuahua, y que tenían que valerse por ellos mismos en la ciudad de Monterrey, que les mandaban una mesada y que tenían ellos que estirarla todo el mes y hacerse de comer y tender su cama y todo. Y me di cuenta de algo fundamental, maduraban mucho. Entonces, salir de tu zona de confort, salir de la Ciudad de México a la Ciudad de Monterrey, o de la Ciudad de México a Guadalajara, o de Monterrey a Chihuahua, ya te hace cambiar. Ahora imagínate cambiar de país. Entonces, atrévete. Tú que eres joven, atrévete. Atrévete a vivir otra experiencia. Atrévete a salir de tu zona de confort y hacer cosas diferentes. Esa es la anécdota que te quiero decir a ti, joven, que nos está escuchando. Y la frase. Hay un señor que es muy famoso en los Estados Unidos, un escritor, el que escribió Tom Sawyer, que tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice, hay 2 momentos importantes en nuestra vida, 2 días importantes. El día que nacemos y el día que sabemos para qué nacimos. Cuando sabemos para qué nacimos, es más fácil conquistar nuestro propósito de vida y darle sentido a nuestra vida. Y a veces en el camino de la vida, al ir estudiando, al ir buscando opciones, vas a encontrar tu propósito de vida. Hoy tuvimos la maravillosa oportunidad de conocer a Laura, que nació en Europa, que vino a México y que está desarrollando la educación de miles de latinoamericanos. Tuvimos la oportunidad de conocer a Tomás, a Michael, que llegó a México por unos días a hacer un intercambio de maestría y se quedó y se casó y ahora tiene familia mexicana y que se dio cuenta, él lo dijo cuando empezó su comentario, que Dios le tenía destinada esta misión en la vida y que además nos ha dado un extraordinario tip. Y tuvimos la oportunidad de conocer a Rubén, que al revés, él viajó a Europa, hizo sus estudios y regresa a México. Todos tienen un propósito de vida y por eso son personas exitosas y felices. Y yo me voy a atrever a decirte a ti, joven, que me escuchas, tú puedes ser mejor que todos nosotros juntos. Depende de ti. Depende de que te
tengas un propósito en la vida, que sepas para qué naciste y te pongas a trabajar en ello. Estudiar algo en el extranjero, aprovechar las oportunidades que nos da el extranjero y países como Alemania, es algo que debemos de poner en la balanza y atrevernos, porque la vida es una y en esta vida tenemos que hacer que la vida sea maravillosa, que sea espectacular para nosotros mismos y que estemos cambiándole la vida a los demás. Yo le quiero dar muchas gracias a nuestros panelistas, pero muchas gracias. Yo evidentemente hablaré con ellos posteriormente para agradecerles en toda su valía este tiempo que nos dieron. Agradezco mucho, pero mucho a todas las personas que se conectaron desde el Facebook. Llegamos a más de 180 personas en Facebook y estamos aquí en el Zoom, pues llegamos a ser hasta 50. Muchísimas gracias. Terminando de grabar, lo subiré a mi canal de YouTube para que quien lo quiera repasar y compartir, adelante. Toda la información, tanto de Arden como de Gizma, como del libro de Thomas, el que acaba de sacar, de Profit Brown Strategy, y toda la información que Rubén nos pueda otorgar, cuenten conmigo, mándenos un correo, también está ahí en el chat. Muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz noche. Gracias, Laura, gracias, Tomás, gracias, Rubén. Rodolfo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Bye. Nos vemos. Dios los bendiga, bye. Bye, buenas noches, hasta pronto. Bye. Gracias. Bye.